¿Piensas que tu podcast no está funcionando porque no tienes miles de descargas? ¿Y qué pasa si te digo que teniendo 25 descargas, pero eso sí, que vengan de los oyentes correctos, ya te permitiría empezar a ganar dinero con tu podcast? Hoy vamos a hablar de uno de los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en expertas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Podlatino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a comenzar algo que me parece muy importante para nuestra comunidad. Durante las próximas semanas voy a estar compartiendo una serie de episodios sobre los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en expertas que están tratando de usar su podcast para crecer su negocio. Errores que veo una y otra vez y que quiero que tú no sigas cometiendo. En cada episodio vamos a tocar uno de los pilares de Pod to Cash. Hoy comenzamos con uno de los más importantes, por eso es el primero, la monetización. Y el error del que vamos a hablar es este. Piensa que tu podcast no funciona porque no tiene suficientes descargas, ¿ok? Es como que no, es que esto va a empezar a dar dinero cuando tenga más, o no hago dinero porque no tengo más descargas, la gente no me está escuchando. Pero la realidad es muy distinta, porque tu podcast no necesita más descarga, necesita mejores oyentes, o mejor dicho, una audiencia más alineada a lo que tú estás buscando. Porque en realidad un podcast con pocos oyentes, pero con las personas correctas, escuchándolo puede generar muchísimo más que un negocio de un podcast con miles y miles de oyentes que nunca van a comprar lo que tú ofreces. Entonces hoy justamente vamos a hablar de esto y es algo que a mí me encanta, porque por eso es que ser intencional, estar alineado es tan, pero tan importante. Y para mis expertas es, como que exponencialmente importante. Entonces, bueno, vamos a hablar de este primer error que yo veo. Entonces, fíjense, uno de los errores más comunes es que las personas miden el éxito de su podcast únicamente por el número de descargas. Y claro que las descargas son un indicador interesante. Obviamente nosotros aquí en Podlatinas, con nuestro método Pod to Cash, nosotros una de las cosas que tienen que hacer es monitorear tus descargas, porque bueno, ya sabemos que lo que no se mide no se crece. Obviamente esto es muy importante, pero no son el indicador más importante cuando tu podcast es parte de tu negocio. Y aquí todas las que estamos aquí en Podlatinas y entre podcasters estamos clarísimos que es que nuestro podcast no es nuestro negocio, ¿no? Ya saben esa frase que yo les digo. Tu podcast no es tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio, ¿ok? Entonces, aquí todas, sin importar si son creadoras o son expertas. Aquí todas, su podcast es parte de su negocio. Y aquí lo que hablamos en Podlatina es justamente cómo hacemos que nuestro podcast sea el corazón, ¿ok? De ese ecosistema que hace que nosotras podamos escalar nuestro negocio sin tener que sobregirarnos, estar abrumada, quemadas, está claro, ¿no? Entonces, definitivamente, descargas no nos dicen como dirían en inglés, the whole picture. No nos dicen completamente qué es lo que está pasando, porque las descargas solo miden el nivel de atracción. O sea, cuánta gente llega, pero no nos dicen más nada. Ahora, si tu objetivo es usar tu podcast para crecer tu negocio, que ya tenemos demasiado claro aquí, que todos estamos en esto, realmente la pregunta no es cuántas personas me están escuchando. La pregunta correcta es quiénes me están escuchando, ¿ok? Entonces vuelvo y digo,
No es que ahora dicen, no, Carolina dice que no tienes que importarte cuántas descargas. Claro que las descargas tienen una importancia, pero todavía es más importante de esas personas que te están escuchando, quiénes son. Porque no es lo mismo tener 1000 oyentes curiosos que tener 200 oyentes que son exactamente las personas que podrían convertirse en tus clientes. ¿Ok? Entonces ahí es cuando la calidad vale muchísimo más que la cantidad. ¿Ok? Fíjense, hay muchos podcasts que tienen audiencias enormes, pero muchas veces esas audiencias son muy generales. Personas que escuchan por entretenimiento, por curiosidad, porque el tema está interesante, porque sencillamente quieren chismear. Esa es la realidad. Pero cuando tú eres una experta, sobre todo aquí vamos a las que son expertas, cuando tú eres una experta que tiene un negocio, tu podcast tiene un rol muy distinto. Tu podcast no está diseñado para entretener a todo el mundo. Tu podcast está diseñado para atraer y conectar con las personas correctas. Estas son las personas que necesitan lo que tú haces. Las personas que están buscando una solución, a las personas que tú puedes ayudar. Esas personas que eventualmente se podrían convertir en clientes. Y cuando esto pasa, todo empieza a cambiar. ¿Ok? Aquí es cuando tú dejas de crear solo contenido. El podcast se convierte en esa herramienta estratégica dentro de tu negocio que, como les comenté antes, es la que la va a ayudar a expandirse sin que ustedes tengan que estar constantemente creando contenido y persiguiendo a la gente. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y es muy importante que entiendas que cuando a tu podcast empiezan a llegar las personas correctas, van a pasar cosas muy interesantes. ¿Por qué? Empiezas a recibir mensajes de personas que te dicen como, escuché tu podcast y sentí que me estabas hablando a mí. ¿Ok? Personas que reservan llamadas contigo, si es que esa es la dinámica que tú tienes en tu negocio, porque ellas sienten que te conocen. O personas, por ejemplo, las que hacen webinars, personas que a su webinar van personas que ya han escuchado el podcast y dicen, ya yo estoy lista. ¿Ok? Personas que confían en tu forma de pensar, en tu metodología y en la manera de explicar las cosas. Y esto pasa porque el podcast tiene algo que otros medios no tienen. Tiempo. Tiempo para explicar bien las ideas, tiempo para enseñar, tiempo para que la gente conecte contigo. Por eso es que muchas veces un podcast que tiene 200 o 300 oyentes correctos pueden generar muchísimo más negocio que uno con miles de oyentes que no están alineados con lo que tú haces. Y por eso yo te decía que uno de nuestros primeros milestones en Podlatinas es llegar a esas 25 descargas la primera semana. Cuando tú tienes 25 descargas, ya allí hay una cantidad de personas que están interesados y con que una de esas personas te compre, ¿ok? Empieza a haber movimiento. Recordemos que además cuando son números pequeños, normalmente tenemos mejores, o sea, como que mejores ratios. Y por eso hay que dar para que esas personas literalmente sientan cuando están hablando, o sea, cuando te están escuchando tu podcast, que dices, es que me está leyendo la mente. O sea, wow. Y eso es demasiado importante. Es demasiado importante. Esa parte es la que es. Yo quiero que ustedes, como podcasters CEO que son, ustedes empiecen a echar para atrás y digan, ya va. No es las descargas. Las descargas nos vamos a encargar de ellas, obviamente, y por ahí viene un episodio donde les voy a hablar de eso. Pero no es nada más las descargas. Yo no quiero que cualquier persona me escuche. Yo quiero que me escuchen las personas que yo les pueda impactar su vida. Y que sean las que sean. O sea, este podcast específicamente en este momento que estoy grabando este episodio, no es un episodio no es un podcast que de hecho no tienen miles de descargas. Y de hecho en el cambio que yo hice, y les voy a contar más adelante un poquito de ese cambio que yo hice, no es un episodio que ahorita la primera semana ni siquiera tiene todavía las 100 descargas. En este momento que lo estoy grabando no pasa. O sea, 100 descargas por episodio los primeros 7 días. No los tiene todavía, estamos ahí, dándole. Y yo estoy monetizando con mi podcast. ¿Por qué? Porque esos son el tipo de cuando la gente me llama y me escribe
dicen, exacto, esto es lo que yo quiero, te escuché, dijiste esta frase, o sea, no saben la emoción cuando a mí me dicen la frase, algunas de las frases que nosotros decimos, como por ejemplo, la de tu podcast no es tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio, o la de content is king, o sea, que el contenido es el rey, pero la distribución es la reina, y bueno, yo tengo varias opciones que hay, y ella es la que hace el dinero, ella es la que hace el cash, o sea, hay un poco de cosas, pero cuando me lo dicen, me emociona tanto, porque es como que me están escuchando, o sea, está entrando esto, y la gente cuando llega a mí es como que, sí, yo sé que esto es lo que tú haces, y hay momentos donde hay personas que han dicho como que, ¿sabes qué? Todavía no estoy lista, y ¿saben qué? Capaz algunas otras personas dirían, no, hay que empujarlas, no, yo no, ese no es el estilo que nosotros trabajamos en Podlatina. Si tú con todas las que has escuchado a nosotros sientes que en este momento esto no es, y yo también hay personas que le he dicho como que, ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo ahorita no es un podcast, o no estás lista para esto, no estás lista para esto que estás haciendo, o haz esto y esto primero y luego hablamos, o ojo, nosotros tenemos en algunos casos algunas soluciones que son para antes de tener el podcast, y las ayudamos de otra manera, pero yo nunca le voy a vender a nadie algo que no le vaya a beneficiar en su negocio, ¿no? Entonces yo siento que el podcast, eso es lo que me hace. Y vuelvo y digo, no tengo miles de descargas en los primeros 7 días. No los tengo. Y ahí está moviendo la aguja, ¿no? Entonces eso es importante. Y además, la gente empieza a recomendarte, ¿ok? Y empieza a ser una bola de nieve. Para eso no necesitas crecer. Además, ninguno sacamos un podcast y comenzamos con miles y miles de descargas, ¿ok? A menos que tú seas alguien súper famoso, un súper influencer, no vas a comenzar por ahí. O sea, y eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Así que bueno, si tú que me estás escuchando has sentido que tu podcast no está funcionando porque no tiene miles de descargas, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estoy tratando de atraer a todo el mundo o estoy tratando de atraer a las personas correctas? Porque cuando tu podcast tiene un rol concreto dentro de tu negocio, las descargas dejan de ser el objetivo principal y empiezan a convertirse en algo que es mucho más importante, en conversaciones, en conexiones y eventualmente en clientes. Así que, si quieres que tu podcast deje de ser solo contenido y se convierta en una herramienta estratégica para tu negocio, te invito a reservar una llamada de orientación conmigo. ¿Okay? Aquí vamos a mirar tu podcast y pues si no tienes podcast, todavía algunas de las expertas que están aquí escuchando este podcast porque tienen ganas de tener un podcast, pues si no tienes un podcast, pues vamos a ver cuál es el panorama de tu negocio y vamos a ver cuál debería ser el rol de tu podcast para ayudarte a crecer. Pues ya mismo puedes reservar tu llamada en www.podlatinas.com/llamada. Te repito, podlatinos.com/llamada. Igual te voy a dejar el link en las notas del show. Y te cuento que en el próximo episodio de esta serie vamos a hablar de otro error que veo constantemente. Uno que tiene que ver con el contenido. Porque muchas expertas crean contenido constantemente, pero aún así su podcast no vende. Y en el próximo episodio de esta serie vamos a hablar de otro error que veo constantemente. Uno que tiene que ver con el contenido. Porque muchas expertas crean contenido constantemente, pero aún así su podcast no vende. En el próximo episodio vamos a hablar justamente de eso. Porque tu podcast no vende porque probablemente no estás enseñando lo correcto. Así que bueno, ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Entre Podcasters Podcast. ¡Chao!